Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que está con nosotros, Javier Solórzano.radio13.com.mx, para que nos vea, nos escuche y participe. A ver, el caso Krill, vamos a soltar aquí algunas ideas de lo que hemos conversado, de lo que hemos sabido, de lo que hemos platicado con el propio Krill, de una conversación muy breve que más bien me dejaron un recado, de parte de Manuel Compeán, quien es director de comunicación social de Televisa, de decir que se encarga de la prensa, que mandó un recado para explicar, dejó el recado sobre el por qué pasó lo que pasó. Bueno, primero, la relación entre el senador Santiago Krill y Televisa, del Partido de Acción Nacional de Santiago Krill y Televisa, es mala. Es mala, muy mala. Diremos mala, muy mala, ¿no? Bueno, era una relación buena, muy buena. ¿Qué fue lo que la cambió? Bueno, yo creo que la cambiaron muchos elementos. Santiago Krill, a lo mejor, siendo secretario de Gobernación, debe haber sido más enfático, debe haber sido más firme, ¿no? Y irse en contra de algunas cosas en las cuales uno esperaba que se fuera. Acuérdense que hasta se decía que Santiago Krill era una cosa antes, luego como funcionario, y otra vez volvió a ser el Santiago Krill. Gracias, Santiago Krill, que regresaste. Lo habíamos perdido, ¿me entiende? Para decirlo en este jugueteo de las palabras. Lo que sucede es que muy probablemente como funcionario Santiago Krill jugó demasiado, aceptó demasiado las componendas del poder. Y ya a lo mejor lo hizo por intereses personales, como ser candidato a la presidencia de la República, lo cual, recordará usted, fue precandidato y de repente lo rebasó un cuanto tanto inesperadamente Felipe Calderón, un cuanto tanto, Hay una parte que tiene cierta lógica en lo que pasó con Felipe Calderón. Entonces Santiago Krill se convierte en secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación, como usted lo sabe, es el control político. Entonces ahí trata uno con todos, Trata uno sindicatos, televisoras, radio, problemas de inundaciones, todo pues pasa ahí, es el control político, es el centro de la negociación política desde el gobierno. Entonces lo que hizo Santiago Krill ahí, a lo mejor fue aceptar demasiado en contra de su voluntad, pensando en un futuro, y eso se lo cobraron paradójicamente, porque Santiago Krill en buena medida podría no dejar de ser nunca quien fue. Hay gente que deja de ser quien es, y quién fue. Lo que quiero decir es que Santiago Krill a lo mejor tenía muchas críticas en contra del manejo de algunas cosas y no se atrevió a hacerlo. Y los traía de antes. Entonces, Santiago Krill no tenía ese pasado, juega un presente que quizás no fuera de él para pensar en un futuro. Y cuando llega ese futuro, pues recupera muchas de estas cosas críticas que tenía sobre muchos aspectos que pasaban en la sociedad y particularmente la relación con los medios. Fíjese, Santiago Krill pudo... a mí me lo contó una persona que estuvo ahí, suena muy sangrón lo que digo, pero bueno, una persona me contó que Santiago Krill estaba en contra de que se le otorgaran concesiones de juegos y sorteos a Televisa, y se le otorgaron. Y del otro lado de la línea estaba alguien que me aseguran desde Los Pinos, con voz de mujer, que le decía, tiene que ser así, Santiago. Bueno, esto le dice el mundo en el que vivió, que verdaderamente era esquizofrénico, ¿no? Tenía que jugar a 3 o 4 bandas, pero lo que pasa es que pudo haber jugado una sola banda y no lo jugó. Pasa el tiempo, Santiago deja de ser precandidato, gana Felipe Calderón la candidatura, gana Felipe Calderón en esta controvertida elección del 2006 y de repente Santiago Krill es senador. Pero es senador y se la cobran de muchas maneras. Televisa se la cobra porque empieza a empujar reformas electorales, reformas a la ley de radio y televisión. ¿Y por qué? Pues conoce parte de la historia. Y por otra parte lo empieza a empujar Felipe Calderón, porque Felipe Calderón era ni más ni menos que su adversario en términos políticos al interior del PAN para ver quién era presidente del país, ver quién era el candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia del país. Entonces es un mundo ahí de brincas para todos lados. Pero sí le digo algo. Hoy Santiago Krill no se merece el trato que le dan. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos muchas montañas rusas en nuestras vidas. Digo, ¿no? Que el que esté libre de pecado que tire pues el primer televisor, ¿no? Pero dígame, usted no ha tenido así, su servidor, así, sube y baja. No es un asunto de voluntad, la clave son los principios. Y ahí sí uno se detiene y dice, ahí ni quien toque nada, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que el hecho de que Televisa haya sacado una información, presentado una información sobre los foros de debate petrolero y que en esa información, en ese shot que metieron, que se llama técnicamente, en esa edición, en ese espacio, en ese pedazo de imágenes que metieron, se viera en el mero centro borroso y que el que estuviera en el centro era Santiago Krill, es verdaderamente un desaseo monumental que no tiene ni razón de ser. Televisa argumenta que lo que pasó fue un problema de edición. Y mire, aquí está Hugo, nuestro querido camarógrafo.
Un problema de edición hubiera sido colocar imágenes en un lugar que no iban en ese lugar. ¿Estoy más o menos de acuerdo? Ok, a ver, yo organizo mi película, ¿no? Y entonces yo voy colocando todos los espacios. Entonces de repente me dicen, oye, ¿por qué saltaste de aquí hasta acá? Esa imagen no debe haber ido ahí. Entonces uno dice, es que una mala edición. Eso es edición. Borrar la imagen, borrar la cara de alguien sobre una imagen no es un problema de edición, ¿o sí? ¿O no? O sea, está la imagen y entonces uno le hace como el ráscale y entonces ya vámonos para afuera. Eso fue lo que pasó, no fue un problema de edición, técnicamente no fue un problema de edición. La edición estaba correcta, tenía una lógica en la narración. El problema fue que borraron la cara de Santiago Krill y bueno, supongo que por algún motivo. Y entonces toda esta historia que le he contado puede ser el motivo. Y no perder de vista el motivo final para concluir. 1. Reforma electoral. Veníamos de una elección controvertida, dificilísima, y alguien que jugó un papel central en el sentido político y en el sentido del dinero fue los medios de comunicación, particularmente la televisión. Entonces se cambió eso. Ahora apelan a la libertad de expresión, pero lo que quieren es el dinero. Y segundo, lo que viene, que va a estar difícil que venga, la ley de radio y televisión. No quieren cambios a la ley de radio y televisión. Entonces, Santiago Krill juega un papel importante. Muchos otros senadores lo juegan, pero Santiago es el más visible. Entonces, si Santiago Krill está de regreso, qué bueno que es así. Al fin y al cabo, los seres humanos tenemos esa dualidad de subir, bajar. Pero por lo pronto, si Televisa cometió este error, dejémoslo como error. Pero si Televisa lo hizo con una intención, qué barbaridad, qué desaseo, qué despropósito. Y diría el filósofo, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿A poco está tan fuerte el asunto? ¿A poco hay que defenderse de esa manera hasta para desacreditar a la gente? ¿A poco hay que taparle el rostro a la gente como si fuera un niño que apareció involucrado en un incidente de cualquier tipo, o policías que protegen a los policías que llevan de la mano a los delincuentes? Por eso les tapan la cara, para protegerlos. Y a Santiago Krill, si esta hipótesis se confirma, le taparon la cara para dejar claramente establecido que ahí hay un enemigo. Y no es lo mismo un adversario que un enemigo. Bueno, pásela bien. Gracias. JavierSolorzano.radio13.com.mx para que nos vea, nos escuche y sobre todo participe. Adiós.